Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto volver a encontrarnos aquí con una parte del uso clínico del plasma. Y fíjense que el plasma o el uso clínico del plasma es uno de las, híjole, yo creo que de las indicaciones de los componentes sanguíneos más indiscriminada. Parte del plasma es si el conocimiento en la transfusión del concentrado eritrocitario está obsoleta, está retrasada, está desactualizada en los usuarios o en los médicos que transfundimos, pues el plasma es uno de los componentes que más se utilizan de forma indiscriminada, ¿no? Muy pocos plasmas tienen una verdadera justificación de la transfusión. Pues yo les dejo ahí de tarea, por supuesto, en su servicio, en su hospital, que observen ustedes cuánto plasma se transfunde por día. Entonces, prácticamente van a ver ustedes que pues, las cantidades están mal indicadas, ¿no? Son usos clínicos no justificados para la transfusión. Vamos a ver aquí algunos que están ya bien estudiados de cuáles son los que podemos, que tienen eficacia demostrada de utilizarlos, ¿no? Y uno de ellos es en la púrpura trombocitopénica trombótica, sobre todo el plasma desprovisto de crio, aquel que se hace a través de otro procedimiento de congelación y descongelación para poderle quitar este factor 8. Bueno, el plasma desprovisto de crio se utiliza por su propia fisiopatología de la enfermedad en la púrpura trombocitopénica trombótica, sobre todo en los recambios plasmáticos que lleva el paciente. La otra es en la púrpura fulminante del recién nacido. La púrpura fulminante del recién nacido, sobre todo estos pacientes que necesitan plasma fresco congelado, pues porque en su país no existe o no tienen el acceso para el liofilizado de proteína C o S. De hecho, en México, pues no lo tenemos porque pues la industria farmacéutica no lo vende. Como son pacientes con patologías raras que lamentablemente requieren de la transfusión de plasmas constantes, pues no tenemos el acceso para estos liofilizados, ¿no? Allá en Europa parece ser que la empresa quebró de acuerdo a la producción de liofilizados de proteínas C y S, y pues aquí en México lo que utilizamos es plasma fresco congelado. Ya platicaremos de las dosis de ellos más adelante. Y bueno, vean por ejemplo aquí en los pacientes con exsanguíneo transfusión, que es un procedimiento ya bastante viejito que se utiliza en neonatología, pero pues bueno, es importante para salvarle la vida a los pacientes neonatos. Se utiliza de forma para reconstituir el concentrado eritrocitario, llevarlo a un hematocrito especial, cuando obviamente se va a hacer el procedimiento de exsanguíneo transfusión. Acuérdense que la sangre total pues no se utiliza, ¿no? Entonces, ya es prácticamente nula la utilidad de la sangre total en los bancos de sangre, ¿no? Se sigue utilizando ahorita en las cuestiones bélicas o en estas zonas de guerra, pues obviamente la sangre total es una de las herramientas terapéuticas más eficaces que obviamente está teniendo la cuestión del ejército, pero en cuestión hospitalaria, pues no utilizamos sangre total, ¿no? Preferimos utilizarla de forma fraccionada porque es la forma con un nivel de evidencia razonable para su utilización más que la sangre total. Y hay indicaciones condicionadas de estos pacientes, sobre todo cuando hay una evidencia clínica de sangrado. Está la transfusión masiva, el trasplante hepático, está, por ejemplo, la reposición de factores de la coagulación en deficiencias congénitas, como estas que les decía de la proteína C o de la proteína S, o pacientes que tienen hemofilia de tipo B, pues requieren este tipo de transfusiones en sus sangrados. Las situaciones clínicas con deficiencia de vitamina K que no permitan esperar una respuesta a la administración de esta vitamina, pues administramos el plasma. Sobre todo en situaciones de sangrado por tipo de esta vitamina K, de mala absorción, de enfermedad hemorrágica, del recién nacido, de pacientes que tienen algunas otras patologías en el momento de su sangrado, ¿no? Como pacientes hepatópatas, etcétera. La neutralización inmediata del efecto del anticoagulante de tipo oral, acuérdense,
hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos, en los pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada, es una de las indicaciones cuando hay sangrado, en cirugías cardíacas, sobre todo cuando hay utilización de circulación extracorpórea, ahí se utilizan estos plasmas, y sobre todo en la reposición de factores plasmáticos de la coagulación depresionados durante el recambio plasmático cuando se haya utilizado albúmina como solución de recambio, ¿no? Y acuérdense ustedes que dentro del recambio plasmático, pues podemos utilizar la albúmina y podemos utilizar el plasma fresco congelado. Hay patologías que hay mayor evidencia de utilizar el plasma, por ejemplo, en la púrpura trombocitopénica trombótica, en donde el recambio plasmático pues lo hacemos con plasma desprovisto de crío, y hay patologías de las cuales se puede hacer con albúmina. Entonces ahí podemos también utilizarlo si es que el paciente empieza a sangrar por estar utilizando albúmina. Hay indicaciones condicionadas. Una de las indicaciones condicionadas es la ausencia de clínica, pero con alteración de las pruebas de coagulación, sobre todo en los déficits de congénitos de la coagulación, cuando nosotros observamos que no existen concentrados de factores específicos. Y aquí vemos que un paciente, por ejemplo, que va a tener una deficiencia de algún factor de la coagulación, por ejemplo, en este caso de factor 9 o en este caso inclusive de factor 1 o en el caso de las proteínas que les hablaba, pues que vamos a ver nosotros que van a tener un procedimiento invasivo, un procedimiento traumático, un procedimiento de actuación agresiva, pues ahí podemos tener una indicación condicionada porque sabemos o nos han explicado los médicos que van a presentar el caso, que mi paciente puede tener este sangrado. Y la otra es en anticoagulación oral, que precise cirugía inminente, pues ahí también está indicado, por supuesto, la utilización de esta plasma. Fíjese que hay situaciones donde no hay una indicación y aquí es donde más tope de cabeza nos damos con los médicos que van a solicitar de una forma indiscriminada el plasma, ¿no? Y uno les dice, oye, pero no está justificado tu plasma y bueno, pues te avientan ahí 1000 historias del paciente. Y ahorita les voy a decir cuáles son las 3 cosas que yo les pido a los pacientes que van a requerir el plasma cuando hay una solicitud. Y una de las situaciones donde no está indicado el plasma es como expansor de volumen o para recuperación o mantenimiento de presión oncótica y arterial. Cuando el paciente de parte integrante de esquemas de reposición predeterminados, por ejemplo, cuando esa forma tradicional de estar transfundiendo un plasma por cada 2 o 3 concentrados eritrocitarios sin alguna justificación de sangrado, como transfusión masiva, pues no está indicado. Es una situación donde no debería de existir. Sin embargo, en muchos hospitales, ustedes me podrían ayudar a compartir sus experiencias, pues existe esta condición de transfusión, sobre todo en los médicos que tienen una edad avanzada y siguen ellos indicando la transfusión, pues porque según ellos así les ha funcionado, ¿no? Es muy difícil a veces convencer a los médicos de la actualización de las cosas. Como aporte de inmunoglobulinas, es una situación donde no está indicada la transfusión, como uso profiláctico en pacientes diagnosticados de hepatopatía crónica, acuérdense como profilaxis, en pacientes hepatópatas crónicos o insuficiencia hepatocelular avanzada en fase terminal, no está ya indicada el plasma como corrector de efecto anticoagulante, la heparina no está indicado, acuérdense, y como aporte pues nutricional, por supuesto que no. Dentro del plasma, todos los plasmas más o menos tienen un volumen entre 200 mililitros, volúmenes pequeños más, volúmenes pequeños menos, pero más o menos entre eso, ¿no? Entre 200, 250, de acuerdo a su técnica de fraccionamiento, de acuerdo al equipo de bolsas que utilizan, de acuerdo a la centrífuga, etcétera, muchos factores, pero va más o menos en ese volumen en todos los hospitales, en todos los bancos de sangre. Entonces, acuérdense, el plasma fresco congelado lo podemos dividir en dos, en plasma fresco congelado y plasma desprovisto de crío, ¿de acuerdo? Ahí hay otras variantes de plasma, pero en general estos dos
plasmas son los que más se utilizan. El plasma fresco congelado se utiliza en la deficiencia de factores 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e inclusive de von Willebrand en coagulación intravascular diseminada. Y no olviden que el plasma, pues también puede tener efectos adversos en el paciente. Y ahorita el efecto adverso que nosotros observamos en el shot de los componentes, hay dos que están relacionados con el plasma. Uno, obviamente, son las reacciones alérgicas o reacciones anafilácticas, y la otra es la sobrecarga por volumen, ¿no? Tanto de concentrado eritrocitario como de plasma, que ahorita vamos a platicar de un caso de dos casos que nosotros tenemos, pues podemos sobrecargar el volumen cardíaco en los pacientes. Entonces debemos de tener mucho cuidado con los plasmas cuando los utilicemos. El plasma desprovisto de crío, o este plasma que nosotros separamos a través de procedimientos de congelación y descongelación controlada, los plasmas libres de factor 8. Y este plasma libre de factor 8 solamente está indicado en la púrpura trombocitopénica trombótica per se a la misma fisiopatología del paciente, ¿no? Entonces ahí lo utilizamos en las mismas contraindicaciones y los mismos riesgos que el plasma fresco. Y esta tabla, que seguramente ustedes también la tienen en en sus normas de sus países. Aquí en México, por la 253, que es la que está vigente ahorita, seguramente mañana o en el próximo año ya no la tengamos otra, pero ellos separan cuatro opciones de preferencia en los planos. La verdad, a veces aprenderse de memoria las cuatro opciones es complicado para los médicos que no están relacionados tan pronto o tan rápido de los antígenos y los anticuerpos que presentan los pacientes. Entonces, para los químicos, para los encargados de los bancos de sangre, para los jefes de banco de sangre, pues sí es muy fácil saber qué antígenos así rapidísimo del sistema BO y el RH tiene el eritrocito y qué anticuerpos tiene el plasma. Pero a veces los médicos, pues, como no están relacionados con esto, no lo ven diario como nosotros, pues a veces no se lo saben, ¿no? Entonces hay que enseñarlos a razonar. De hecho, de mi parte, es uno de los papeles que me corresponde a mí como médico de banco de sangre, pues enseñarles dentro de la coordinación de enseñanza, pues enseñarles cuáles son las opciones, la primera opción de transfusión del concentrado del plasma, ¿no? Lo primero que les digo es isogrupo, ¿no? Entonces, ya de plano, no saber que debes de transfundir a isogrupo a tu paciente ya es prácticamente una novatada de médico, tanto general, interno, residente, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas eh, tablas que se ofrecen en las normas si no sabemos razonarlas. Y ya, obviamente, cuando el paciente o el médico, mejor dicho, está relacionado con estos anticuerpos que están presentes en el plasma y con estos antígenos que están presentes en los eritrocitos, pues podemos jugar con estas alternativas del segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Y ahí está, obviamente, la, las opciones. Hay otros libros que obviamente me piden que la relación, si es que no hay un plasma y hay una urgencia de transfusión del plasma, lo vivimos en el plasma convalescente que se transfundía en estos protocolos de COVID, lo vemos ahorita en plasmas cuando hay trasplante y no tenemos el plasma adecuado. Por ejemplo, nos tocó a nosotros en el hospital, bueno, los de COVID, obviamente todo el mundo le tocó que se sometió a los protocolos, transfundir plasmas incompatibles al sistema BO. Eh, por ejemplo, cuando ustedes tienen que transfundir plasma incompatible y es una urgencia, pues, y ya agotaron la cuarta opción en esta tabla, pues pueden transfundirlo siempre y cuando tengan estas aglutininas menores de 1:100. Entonces hacen ahí una dilución, hay por ahí un video en YouTube donde les enseñan a hacer la dilución para saber cuántos anticuerpos tiene el plasma en los pacientes y pues hacer esta dilución que tengan menos de 100 para poderlo transfundir. No son opciones que pues debemos de buscar y que los bancos de sangre o los responsables de banco de sangre o los médicos que están en banco de sangre están obligados, ética, moral y de forma profesional, explicarle a los médicos cuando no hay otra alternativa de la transfusión de plasma. Y aquí está, pero lo fácil es aprenderse o razonar estos anticuerpos que están en el plasma
y que no puedan aglutinar o hemolizar a los eritrocitos que tenga el paciente. Entonces, esa es una tarea que se les queda a los médicos de banco de sangre de cuando no tenemos el grupo de sangre en los pacientes, pues ofrecerles estas alternativas de la transfusión de los plasmas, ¿no? Aquí la indicación de los plasmas, doctor, bueno, ya sé que me dices las patologías, pero también hay que ayudarnos en los laboratorios, ¿no? Si el paciente me justifica a través de clínica que el paciente está sangrando, pues también tiene que evidenciarlo a través de los estudios de laboratorio estandarizados. Y pues lo que pedimos nosotros ahí, si el paciente tiene deficiencia de alguno de los factores de coagulación, pues de lo que tradicionalmente estudiamos nosotros es el TP, los tiempos de coagulación, tanto TP como TTPA, para saber si el paciente me va a sangrar o me está sangrando. Entonces, se recomienda obviamente calcular el índice de coagulación para valorar esta unidad de plasma fresco congelado para poder nosotros transfundir al paciente. Y está indicado que se recomienda el uso de este plasma fresco congelado cuando su nivel de índice de coagulación en pacientes está mayor al 1.5. Aquí, bajo la previa valoración clínica de mi paciente, yo puedo saber si mi paciente lo voy a transfundir ya con la clínica más el índice de coagulación. Doctor, ¿puedo transfundir al paciente plasma con el índice de coagulación? Sí, están sus excepciones. Ahorita se las voy a comentar, en el cual, pues, si el paciente me trae el índice de coagulación, pues lo puedo transfundir. Y hay una muy básica que nosotros la conocemos en los bancos de sangre, que es pasar plasma en el preoperatorio. Híjole, eso creo que es el dolor de cabeza de todos los médicos, ¿no? Oiga, pues ir a convencer a los de banco de sangre de que voy a transfundir plasma a mi paciente. Y bueno, abro un paréntesis. Fíjense que en nuestro hospital, por ejemplo, es un hospital escuela donde tenemos muchísimos residentes, muchísimos internos, muchísimos estudiantes. Entonces, pues dependiendo la fase en la academia, pues que tengan estos residentes o estos estudiantes de medicina, pues tenemos que explicarles. Y aquí lo que hacemos en el hospital es cuando nosotros autorizamos, porque somos los médicos de banco de sangre, que autorizamos la transfusión del paciente, porque si no, imagínense, si no lo hiciéramos, la cantidad de productos que nos pedirían. Entonces tenemos que autorizar a los médicos la cantidad de sangre que voy yo a autorizar en una transfusión. Entonces llevan ellos su solicitud de transfusión y me tienen que presentar al paciente. Doctor, este paciente está sangrando, lo voy a someter a una cirugía, a un procedimiento, etcétera. Y pues yo justifico que debemos de transfundirle tanto plasma. A veces calculan mal el plasma, porque ahorita vemos aquí que se calcula en base a su peso corporal, pero lo que se les olvida es que ese cálculo que sale en el paciente pues a veces es el cálculo a 24 horas y quieren pasarle todo lo que calcularon del plasma en ese pequeño momento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la transfusión máximo de 2 horas antes del procedimiento quirúrgico. Igual que vamos a ver más adelante con las plaquetas, en la transfusión de las plaquetas de forma profiláctica, pues el plasma, si lo vas a someter a una cirugía y tú sabes que tu paciente es hepatópata, que tu paciente está anticoagulado, que tu paciente tiene alguna deficiencia de factor que lo puedes sustituir con la transfusión del plasma, pues yo te recomiendo que este plasma sea 2 horas antes del procedimiento como mínimo para que puedas solucionar tu cirugía, porque si tú lo transfundes antes, muchísimo antes de la cirugía, seguramente puede haber un sesgo ahí de coagulación en tu paciente que te puede sangrar. Entonces, yo les digo, ¿a qué hora vas a meterlo? ¿A qué horas tienes el espacio quirúrgico o el turno quirúrgico para someter a tu paciente a cirugía? Y algunos de los médicos, pues siempre me comentan, no, doctor, pues lo voy a meter en el segundo turno, sea en el turno de la tarde, porque ya se lo presenté desde ayer al médico, no es una urgencia, pues está programado para transfundirlo durante el día. Entonces le digo yo siempre a los médicos, ¿a qué horas piensas transfundir a tu paciente? No, doctor, pues lo voy a transfundir a las 8 de la mañana, en el primer pase de visita, para que ya esté listo para transfundirlo en cuanto venga el médico de la tarde. El médico entra a las 2 o a las 3 de la tarde y pues va a entrar a operar. Entonces yo le digo que no. Esto, si tu paciente lo vas a operar,
¿por qué le dejas tanto tiempo para los factores de coagulación hagan efecto? Entonces tienes que esperar, tienes que transfundirlo antes de 2 horas de meterlo aquí. Entonces, ¿para qué? Para que tu paciente no sangre, porque si no vas a hacer ahí un sangradero en el quirófano cuando está claramente justificada la transfusión de tu paciente. Hay que orientarlo 2 horas antes del prequirúrgico o del procedimiento quirúrgico, hay que transfundir al paciente. En general es suficiente transfundir o administrar de 10 a 20 mililitros de plasma fresco congelado por kilogramo de peso de los pacientes para lograr este 25, mínimo 25 al 50% de actividad de los factores de coagulación. Entonces, siempre que les comento a los médicos, dicen, bueno, doctor, y yo llego al 100%, claro, quienes saben un poquito más de demostraciones, doctor, llego 100% a la actividad de los factores de coagulación que tiene la deficiencia mi paciente, pues obvio no, ¿no? O sea, no vas a llegar al 100%, vas a llegar entre el 25 y el 50%, porque pues los factores de conservación del plasma, los factores como obtención en el procesamiento del fraccionamiento, dependiendo de la cantidad que tenga el paciente, el donador, perdón, pues varía mucho el porcentaje hemostático que tenga tu plasma que le vas a pasar al paciente, pero está en ese rango, entre el 25 y el 50% de tu paciente, ¿sí? Para que ellos más o menos sepan lo que le están haciendo a tu paciente en el ámbito prequirúrgico. Ahora, ¿cómo voy a calcular, doctor, la dosis del plasma? Ya me dijiste que entre 10 y 20 mililitros. Bueno, aquí les pongo una fórmula muy didáctica. De hecho, inclusive se la tienen que aprender de memoria ellos para calcular el plasma. Todo es en base de peso corporal, ¿no? Como los fármacos. De hecho, como todo tipo de fármaco, pues lo vamos a calcular en base al peso corporal de mi paciente. Entonces, el peso corporal del paciente y hay dos opciones, la dosis mínima o la dosis máxima, de 10 mililitros o de 20 mililitros, dividido este valor entre 200 mililitros, que es el valor más o menos promedio de todos los plasmas, ¿no? No vamos a estar peleando ahí por mililitros, más o menos en 200, te va a dar el número de unidades a transfundir en un total de 24 horas. Entonces, si hacemos rapidísimo ahí en su calculadora de su celular inteligente, pues vemos que si un paciente pesa, por ejemplo, 68 kilos por 10, que es el valor mínimo, pues va a salir 680, ¿no? Entonces, este valor de 680 en el paciente son los mililitros que va a requerir mi paciente en 24 horas. Si lo divido en 200, que es el valor que tiene cada plasma, pues aproximadamente van a ser 3 plasmas que va a requerir el paciente en 24 horas, ¿sale? Entonces, ese es el valor mínimo. Claro, me llega el paciente sangrando porque es un hemofílico tipo B, porque es una deficiencia de factor de proteína C o S y tiene ahí no solo un sangrado, sino una trombosis, un evento trombótico, pues sí, al paciente hay que transfundirle plasma de inmediato a dosis máxima. Pues todo depende del paciente, es el cálculo de los mililitros que le voy a calcular a mi paciente, ¿vale? Y así no se pelean los pacientes. Ahora, hay una dosis, hay una tablita que es muchísimo más fácil, que les dejo aquí del cálculo del INR, pero esta es sobre todo cuando queremos revertir la warfarina, ¿vale? Que es un problema muy frecuente, al menos en nuestro país se da la warfarina y a veces la warfarina la da hasta, con todo respeto, pues el médico general a los pacientes se les proporciona la warfarina y a veces los pacientes no asimilan el riesgo que tiene la administración de la warfarina, entonces llegan sangrando, ¿no? De tubo digestivo, de donde ustedes quieran, y hay que revertir este efecto. Y una de las formas es medirlo con el INR para la dosificación, como ustedes ven aquí, de los plasmas. Y así si tiene un paciente entre 1.5 y 1.9 de INR, pues un plasma es suficiente para revertir este efecto. Pero dependiendo, obviamente, eh, este tipo de efectos del INR calculado por la warfarina que se ha administrado al paciente, pues le puedo yo calcular la dosis de plasma fresco. Claro, estos son cálculos, recomendaciones, ¿eh? En realidad, pues quien decide cuánto plasma le voy a transfundir en el paciente, pues es el médico tratante, porque acuérdense que él es el responsable de la transfusión del paciente y es quien conoce al paciente en realidad. Entonces, sugerimos que los plasmas, el ABB
nos recomienda que los plasmas se transfundan a pacientes traumatizados que requieran la transfusión masiva. Ya por ahí hay una plática en el grupo de Facebook, en donde pueden ustedes identificar que amablemente di yo, que pueden identificar ustedes cuál es la cantidad de acuerdo al PBM o de acuerdo a la gestión de la administración de la sangre, la gestión de la sangre del paciente que nosotros recomendamos para los pacientes con transfusión masiva. Y bueno, ellos, por supuesto, no pueden recomendar algo a favor o en contra de la transfusión de plasma en un ratio, una relación plasma-eritrocitos de 1 a 3. Eso pues lo dejan obviamente en la clínica, tiene muy baja evidencia o baja evidencia de que funcione, excepto de la transfusión masiva. Y obviamente no podemos recomendar a favor o en contra también de la transfusión del plasma para pacientes que se someten a cirugía de la ausencia de la transfusión masiva. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. En realidad, el médico, acuérdense ustedes, el médico tratante es el responsable de la transfusión. Y fíjense, hay algo bien importante aquí que lo puse en esta tabla del ABB. Ellos no pueden recomendar a favor o en contra de la transfusión de plasma para revertir la warfarina en pacientes sin hemorragia intracraneal. Estamos hablando de hemorragia intracraneal. Pero pues ahí les dejé la tabla. Si su paciente tiene algún otro tipo de manifestación de sangrado, pues hay que utilizar el plasma, ¿no? Depende de la clínica del paciente. Si ustedes ven que el paciente tiene una hemorragia intracraneal, pues a veces tenemos que estabilizar al paciente antes de pensar en alguna otra terapéutica como la transfusión de plasma. Y obviamente el ABB nos dice que está en contra de la transfusión del plasma en otros grupos para los que se dispone eh, de datos como de pancreatitis aguda, envenenamiento por organofosfatos, coagulopatía asociada a sobredosis de paracetamol. En ese tipo de condiciones, hemorragia intracraniana después de una lesión grave de cabeza cerrada, en pacientes sin coagulopatía por este evento, en pacientes no quirúrgicos, no cardíacos, en la unidad de cuidados intensivos, pues ellos prácticamente han visto que hay muy baja evidencia en la calidad y pues sugieren no recomendarlo la transfusión del plasma, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa transfusión de los plasmas. Y bueno, hay que considerar situaciones especiales en la transfusión de plasma. Las indicaciones de los plasmas, compañeros, debe estar basada en condiciones clínicas del paciente, en indicaciones en índices de coagulabilidad y, por supuesto, en las dosis correspondientes por kilogramo de peso. Y esas son las 3 preguntas que yo le hago a los médicos cuando van conmigo a solicitarme plasma. Oye, a ver, pues dame estas eh, eh, cumple estas 3 requisitos que te voy a decir para que yo te pueda autorizar la transfusión del plasma. ¿Conoces la clínica del paciente? No, doctor, pues me lo encargó el residente, que ahí me encontró en el pasillo, me dijo, ve por los planos. No, entonces regrésate, conoce a tu paciente y ya vienes y me lo presentas, ¿no? O sea, tiene que presentarme el caso. La otra, oye, ¿y tus factores de coagulación? Dime dónde están tus exámenes de laboratorio. No, doctor, que todavía no me los dan, esto es para que lo podamos meter a cirugía, se lo vamos a presentar en anestesia. No, entonces, pues nada más estás adivinando y para adivinar, pues no necesito un médico. Entonces, lo regreso, ¿no? Y obviamente, ¿cuánto pesa tu paciente? Ay, doctor, se me olvidó, no lo pesamos, que no, ya saben, ¿no? Está acostado, o sea, ni lo calcula. No, pues sabes que tampoco te lo puedo aceptar. O sea, ni conoces a tu paciente, ni sabes los laboratorios de coagulación cómo están, y mucho menos sabes el peso. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte con este paciente? Hay que orientar a los médicos estudiantes, a los médicos de formación, pues qué es lo que está sucediendo con su paciente, porque si no, no podemos avanzar. Y bueno, obviamente, ahí hacemos un renglón, ahí vean con amarillo un poco más resaltado de esta diapositiva, que el uso del plasma con horario fijos como 6, 8, 12 horas, pues solo se va a reservar para pacientes que realmente sabemos
que hemos demostrado que tiene una deficiencia de factores, sobre todo el 2, el 7, el 9 y el 10, y tal vez en los pacientes que permanezcan con hemorragia activa, de difícil control o persistente en capa, estos pacientes sí podemos eh, nosotros indicar una transfusión de plasma con horario, ¿no? Y obviamente los pacientes con enfermedades hemorrágicas hereditarias, como la hemofilia B, en ausencia de leofilizados, pues podemos administrar el paciente. Y aquí les voy a platicar el caso de, de un paciente que nosotros tenemos en base a las dosis de plasma que nosotros le vamos a administrar al paciente. Miren, me voy a regresar tantito para que les platique. Bueno, este es un paciente que tiene, son dos pacientes de hecho que nos mandó pediatría, porque pues ya saben que los pacientes que ya son mayores de edad, pues ya pediatría no nos ve. Estos son pacientes que de hecho vamos a presentar el caso por ahí, primero Dios, en una, en una sociedad médica de dos pacientitos que son deficientes de proteína C funcional, tienen muy bajo porcentaje de función. Una de las pacientes que les voy a hablar ahorita de ella tiene menos del 5%, 2, 1%, o sea, realmente requiere mucha proteína C, este paciente para que pueda no hacer la coagulación, ¿no? Fíjense, eso es lo inverso al sangrado en la indicación del plasma, ¿eh? Entonces, estos pacientes me los manda a pediatría, los mandan a hematología de adultos y ahí ven el paciente hematólogo, le hace el cálculo y le calcula de acuerdo a su peso por 15 mililitros, 15 mililitros por kilogramo de peso. Y el paciente, miren, aquí voy a estar haciendo el cálculo para que no me esté equivocando. Ustedes váyanlo haciendo también ahí en su casa. El paciente pesa 60 kilos, la paciente femenina pesa 60 kilos y lo calcula el hematólogo a 15 mililitros. Entonces, si sabemos el cálculo, el paciente por dosis de 24 horas le toca 900 mililitros, ¿verdad? 900 mililitros de plasma, ¿vale? Y claro, aquí donde dice 200 es porque lo divido entre 200 y pues me da 4 plasmas. Vean, 4 plasmas en un evento, o sea, en un solo evento hay que transfundirle a este paciente para que alcance un porcentaje de proteína C funcional. Entonces, cada tercer día le administramos este volumen al paciente. Cuando yo recibo al paciente, pues bajo con el doctor, que además es una eminencia, ya lo conocerán ustedes, ya lo conocen, por supuesto, amigo mío, el doctor, y le digo, doctor, ¿sabes qué? Pues tu paciente, yo siento que le estamos pasando mucho plasma. Bueno, Israel, dice el doctor Israel, lo calculé a 15 mililitros, ¿tú qué sugieres? Le digo, quizá está bien, pues, que lo calcules tú a 15 mililitros. Cuando es mucho plasma, doctor, pues la literatura dice que para evitar un evento adverso a la transfusión que está en los estudios del SHOT ahí británicos, pues es la tercera causa de eventos adversos más frecuentes, de 1 en 100, doctor. No quiero ser el uno de esos 100. Es más, tengo dos, la probabilidad ya aumentó. Tengo dos pacientes tuyos con deficiencia de proteína que le estoy pasando estos volúmenes de plasma. Digo, entonces, pues incrementa, ¿no? Ya no es 1 en 100, ya pueden ser dos, y no quiero que esos dos me toquen a mí. Le digo de que tengamos que tener sobrecarga cardíaca, ¿no? Lo que está en nuestros pacientes, que se da más frecuente en concentrados eritrocitarios, pero no descartamos que por manejo de exceso de volumen, sobre todo plasma, porque acuérdense que el plasma tiene una densidad más alta que una solución isotónica, entonces podamos nosotros transfundirle a este paciente y sobrecargarlo cardíacamente hablando. Entonces, hay que prevenir ese evento adverso a mi paciente porque la verdad es que yo siento que es mucho plasma. Pero leyendo ahí en la literatura, que se las paso después, me dice que el valor calculado de este paciente no debe de sobrepasar al 10% de estos pacientes calculados en el peso corporal. Entonces yo hice el cálculo ahí y le digo, ¿sabes qué? Pues tu paciente no debes de sobrepasarle el 10% de su volumen sanguíneo total para transfundirlo.
Entonces, ahí pues les digo que es lo interesante del caso, lo que podemos manejar. Yo le ofrecí al paciente, pues, no hay hay de dos, o disminuimos el volumen porque sabemos que tiene esta paciente sobre todo una deficiencia de proteína C muy baja, menos del 5%, o sea, de que nos puede hacer una trombosis, no la va a hacer. Entonces hay que bajarle el volumen a esta paciente. O la otra, para prevenir pues la sobrecarga cardíaca, pues es manejarla, aunque está controversial, con medicamentos de, de furosemide, de diuréticos. Y bueno, clínicamente la paciente lo justifica, ella tenía edema de miembros inferiores de dos cruces, entonces el paciente prácticamente ya le estábamos pasando tanto plasma. Imagínense, ahorita tiene 20 años y toda su vida estarle calculando el volumen. Cuando cumple 18 años, el paciente pasa a hematología adulta y le calculamos a 15 y pues se dispara el volumen que se le transfunde a este paciente. Entonces, clínicamente está justificado ahí ajustarle a la paciente, por supuesto, sin disminuir esa cantidad de proteína C que requiere el paciente, pues calcularle o disminuirle el volumen, ¿no? Entonces optamos por manejarla ahí con dosis de diurético. Esperemos los resultados después. Seguramente ahí después se los presento el próximo año cómo resultó esta paciente, pero hasta ahorita que ya lleva conmigo un año, pues la paciente va muy bien. Bueno, pues si tienen alguna duda, por favor háganmela llegar ahí en las redes sociales. Acuérdense, estoy así como doctor Israel Ramírez Camacho. eh, Está ahí mi foto, seguramente me van a reconocer y pues hágame ahí las preguntas que quieran. No tengo ningún problema de contestar preguntas fuera de la clase, fuera del horario. Yo en cuanto las lea y si tengo en ese momento el espacio o la fuente bibliográfica, pues se las hago llegar de acuerdo a su pregunta. Entonces, pues muchas gracias. Ahorita nos vemos con lo que es plaquetas.